Policía obliga brutalmente a un latino a arrodillarse ante todos, pero se queda helado cuando él revela que es juez y dicta un castigo implacable que destruirá su carrera para siempre. Mateo Herrera estaba de rodillas frente a Darío Salvatierra y el aire parecía haberse vuelto de hierro. Nadie entendía cómo una humillación tan brutal podía ocurrir a plena vista sin que una sola voz se atreviera a romper el silencio. Darío sonreía con esa crueldad que no necesita gritar para herir, lanzando palabras cargadas de desprecio, como si Mateo no fuera un hombre, sino una sombra sin derecho a levantar la mirada. Cada frase caía como un golpe. Cada burla encendía la rabia muda de quienes observaban sin moverse. Y aún así, Mateo no respondía. No todavía. Entonces ocurrió algo extraño, porque mientras el oficial seguía disfrutando el abuso, Mateo alzó lentamente la cabeza con una calma imposible. Una calma que no era rendición, sino advertencia. Sus ojos recorrieron la sala en un silencio tan denso que hasta la respiración de los presentes pareció detenerse. Darío soltó una risa arrogante, convencido de que tenía el control absoluto. Creía estar aplastando a otro hombre indefenso. Creía que aquella escena terminaría con más miedo, más vergüenza y otra herida invisible contra un latino al que consideraba inferior. Pero estaba a segundos de descubrir que se había arrodillado frente a su propia ruina. Y cuando Mateo abrió la boca, no lo hizo para suplicar, sino para pronunciar una frase que le congelaría la sangre a todos. Mateo Herrera seguía de rodillas, pero ya no parecía un hombre derrotado. Había algo en su quietud que incomodaba más que cualquier grito. Darío Salvatierra, en cambio, disfrutaba cada segundo de aquella escena con una soberbia casi teatral. Caminaba alrededor de Mateo como si estuviera exhibiendo un trofeo, dejando caer insultos envueltos en desprecio, convencido de que nadie allí se atrevería a contradecirlo. En su voz no había autoridad verdadera, sino el placer venenoso de humillar a quien creía más débil. Y ese veneno se esparcía por cada rincón, haciendo que el ambiente se volviera áspero, sofocante, imposible de ignorar. Los presentes intercambiaban miradas breves, tensas, como si todos sintieran que estaban contemplando algo más oscuro que un simple abuso de poder. Una mujer mayor apretó las manos contra el pecho. Un joven bajó la vista, incapaz de soportar la escena. Otro hombre tragó saliva con rabia contenida. Nadie intervenía, pero el silencio colectivo ya no era indiferencia. Era miedo, indignación, vergüenza. Darío, cegado por su propia arrogancia, confundió ese silencio con obediencia, y por eso siguió. Se inclinó apenas hacia Mateo y soltó una frase cruel, cargada de ese desprecio brutal con el que había construido su pequeña idea de superioridad. Creía que tenía enfrente a alguien sin nombre, sin respaldo, sin voz. Creía que podía reducirlo a tierra y dejarlo allí, quebrado, ante todos. Pero Mateo respiró hondo. No fue una respiración de derrota. Fue la respiración de alguien que está contando los segundos exactos antes de mover la primera pieza. Lentamente levantó la mirada. No había furia descontrolada en sus ojos. Había algo peor para un abusador. Certeza. Una certeza serena, afilada, casi insoportable. Darío dejó escapar una risa burlona, aunque por dentro sintió un roce helado en la nuca. Una incomodidad breve que no quiso reconocer. Porque en ese instante, sin levantarse todavía, sin hacer un solo gesto violento, Mateo cambió el peso de toda la escena. Ya no parecía el humillado, parecía el hombre que sabía algo que los demás ignoraban. Al fondo, alguien dio un paso involuntario. Otro testigo levantó la cabeza. Algo estaba a punto de romperse, y todos lo sintieron al mismo tiempo. Entonces habló por fin, con una voz baja, firme, limpia como un golpe de martillo sobre cristal. Oficial Salvatierra, le conviene recordar exactamente quién le está viendo hacer esto. Y por primera vez, la sonrisa del policía titubeó. La frase no sonó como una amenaza, sonó peor. Sonó como una verdad que ya había sido escrita mucho antes de que Darío Salvatierra decidiera convertir aquel instante en un espectáculo de humillación. El oficial entrecerró los ojos, intentando recuperar la ventaja con una sonrisa torcida. Pero algo en el ambiente había cambiado de manera irreversible. Era como si el aire hubiera dado un giro silencioso y ahora pesara sobre sus hombros. Mateo Herrera seguía de rodillas, sí, pero ya no estaba abajo, no en lo importante, no en lo que realmente define quién cae
¿Y quién termina arrastrando su propio desprecio frente a todos? ¿Y quién se supone que eres? Escupió Darío, elevando la voz con esa agresividad de quien necesita aplastar la duda antes de que la duda lo aplaste a él. Mateo no respondió de inmediato, y aquel pequeño silencio fue devastador, porque no fue un silencio vacío, sino calculado, un silencio que obligó a todos los presentes a mirar con más atención, a escuchar incluso lo que no se estaba diciendo. Una mujer junto a la pared dejó escapar una exhalación temblorosa. Un hombre que hasta hacía un momento evitaba mirar, ahora observaba fijo, con el ceño fruncido. Algo no encajaba, algo en la postura de Mateo, en la serenidad con la que sostenía la presión, en la manera exacta en que había pronunciado el apellido del oficial, como si no solo lo conociera, sino como si conociera también todo lo que un hombre arrogante intenta ocultar detrás de una placa y una voz alta. Darío dio un paso más, intentando dominar la escena con presencia bruta. Te hice una pregunta. Entonces Mateo alzó un poco más el rostro. No necesitó levantarse para hacerse enorme. Había personas que imponían por la fuerza, y otras que lo hacían por la verdad. Él pertenecía a las segundas. Cuando volvió a hablar, su voz fue tan firme que el eco pareció extenderse como una grieta invisible bajo los pies de todos. Soy el hombre al que intentó convertir en ejemplo de obediencia, sin imaginar que hoy usted mismo quedará como ejemplo de abuso. Aquellas palabras se clavaron en el centro de la sala como un relámpago sin luz. Darío abrió la boca para burlarse otra vez, pero la burla ya no salía con la misma facilidad. Su seguridad había comenzado a resquebrajarse por una razón que aún no entendía del todo. Lo presentía, y eso era lo peor, presentir el derrumbe antes de verlo. En ese momento, desde una de las filas del fondo, una voz temblorosa pero clara pronunció dos palabras que cambiaron por completo la temperatura del lugar. Yo lo conozco. Y Darío se giró de golpe, sin saber que acababa de comenzar la primera caída. La voz salió del fondo como una piedra lanzada contra un vidrio en absoluto silencio. No fue fuerte, pero tuvo el peso de lo irrefutable. Todos giraron hacia el mismo punto. Allí estaba Tomás Benavides, un hombre de cabello gris y mirada firme, que hasta entonces había permanecido inmóvil, observando la escena con una atención dolorosa. Dio un paso al frente, luego otro, y cada avance suyo parecía arrancarle a Darío Salvatierra una pequeña porción de aquella arrogancia que había exhibido minutos antes con tanta facilidad, porque el oficial podía dominar con gritos, con burlas, con órdenes, pero había algo que no sabía controlar: el momento exacto en que los testigos dejan de callar. «Claro que lo conozco», repitió Tomás, y esta vez su voz se expandió con nitidez. «Sé perfectamente quién es Mateo Herrera». Darío soltó una risa seca, demasiado rápida, demasiado forzada. Qué conveniente, pero nadie le devolvió la sonrisa. Tomás siguió avanzando hasta quedarlo bastante cerca como para que su presencia ya no pudiera ser ignorada. No miró al oficial primero, miró a Mateo, y en esa mirada había algo que desconcertó a todos: respeto. Un respeto limpio, visible, imposible de fingir. Después, giró hacia Darío con una dureza contenida que no necesitó elevar el tono para resultar demoledora. «Lo que está haciendo es una vergüenza». La frase cayó con una fuerza brutal. Darío intentó interrumpirlo, recuperar el control, romper aquel nuevo eje que se estaba formando en la escena. «Usted no tiene idea de lo que está pasando aquí». Tomás lo sostuvo con la vista y negó lentamente. «No, el que no tiene idea es usted». Hubo un murmullo breve, inquieto, como una corriente eléctrica recorriendo a los presentes. La mujer mayor, que antes apretaba las manos contra el pecho, ahora observaba con los ojos húmedos. El joven, que había bajado la vista, levantó la cabeza por completo. Ya nadie estaba mirando a Mateo como a una víctima aplastada. Lo estaban mirando como al centro de una verdad que todavía no había terminado de revelarse. Y Darío empezó a notar ese cambio. Lo notó en los ojos ajenos, en la falta de risas, en el silencio cada vez más tenso, en esa sensación insoportable de estar perdiendo algo sin saber aún cómo detenerlo. Mateo permanecía de rodillas, pero su presencia se había vuelto imponente. No había suplicado, no había implorado, había esperado, como quien sabe que la verdad, cuando por fin llega, no necesita correr. Entonces Tomás respiró hondo y dijo, mirando a todos: «Antes de que este hombre siga humillándolo,
Deberían saber por qué su nombre importa más de lo que cualquiera aquí imagina. Y Darío sintió por primera vez un miedo real, porque entendió que estaba a punto de escuchar algo que ya no podría desoír. El silencio que siguió fue tan espeso que pareció tragarse hasta el más leve movimiento. Tomás Benavides no se apresuró. Sabía que algunas verdades no deben lanzarse de golpe, sino dejarse caer lentamente, para que cada palabra encuentre su sitio como una piedra dentro del agua y obligue a todos a mirar las ondas que provoca. Darío Salvatierra intentó recomponerse, cuadrando la mandíbula, endureciendo la voz, aferrándose al papel de autoridad con la desesperación de quien presiente que están a segundos de quedarse sin máscara. «Hable de una vez», dijo, pero ya no sonó invencible. Sonó irritado, tenso, casi acorralado por algo que aún no podía nombrar. Tomás lo ignoró por completo. Miró a los presentes, uno por uno, como si quisiera asegurarse de que nadie olvidaría lo que estaba a punto de decir. «Hace años», empezó, cuando muchos aquí todavía no habían oído su nombre, Mateo Herrera hizo algo que pocos hombres se atreven a hacer. Enfrentó el abuso cuando todos preferían mirar hacia otro lado. Aquella frase encendió una inquietud inmediata. Algunos se inclinaron apenas hacia adelante. Otros fruncieron el ceño. La escena dejó de ser solo una humillación para transformarse en otra cosa. En una cuenta pendiente, en una historia que regresaba con una fuerza imposible de detener. Darío soltó una risa breve, intentando ridiculizar lo que no comprendía. ¿Ahora resulta que es un héroe? Mateo no reaccionó, ni siquiera desvió la mirada, y esa calma empezó a volverse insoportable para el oficial. Tomás siguió hablando. «No, resulta que es un hombre que conoce la ley, el peso de los hechos y el precio del silencio mejor de lo que usted imagina». La última parte de la frase golpeó con una precisión quirúrgica. Darío parpadeó apenas. Fue mínimo, casi invisible, pero suficiente. Porque por primera vez la duda se dibujó con claridad en su rostro. La mujer mayor llevó una mano a la boca. El joven de la primera fila susurró algo que nadie alcanzó a entender. El ambiente entero comenzó a inclinarse, lentamente, hacia Mateo. «¿Qué está insinuando?», preguntó Darío, y ya no parecía preguntar por desafío, sino por necesidad. Tomás dio un paso más. «No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que usted eligió arrodillar al hombre equivocado». Esas palabras encendieron un murmullo inmediato, un rumor corto pero intenso, como si de pronto todos hubieran sentido que el suelo se movía bajo la escena. Darío miró a Mateo, esta vez con una atención distinta. Ya no lo veía solo como alguien a quien podía aplastar. Empezaba a verlo como una pregunta peligrosa. Y entonces Mateo, sin levantarse todavía, pronunció por fin una frase que dejó a varios sin aliento. «No soy yo quien está siendo juzgado hoy, oficial. Es usted». La frase cayó con una autoridad tan serena que nadie se atrevió a respirar de inmediato. «Es usted». 2 palabras, nada más. Pero en ellas había una inversión completa del poder, una grieta abriéndose justo bajo los pies de Darío Salvatierra. El oficial quiso responder de inmediato. Quiso burlarse otra vez. Quiso recuperar la escena con un gesto brusco o una orden cortante, pero su cuerpo lo traicionó con un detalle mínimo y devastador. Tardó demasiado en hablar. Y en una sala cargada de tensión, ese segundo de retraso valió más que un discurso entero. «No diga tonterías», logró escupir al fin, aunque la firmeza ya se le resbalaba entre los dientes. «Usted está en el suelo». Mateo levantó apenas el mentón. A veces el suelo es el mejor lugar para ver quién se cree demasiado alto. Algunos presentes se miraron entre sí. Nadie sonrió, pero algo parecido a una descarga silenciosa recorrió el lugar. Porque no era una frase ingeniosa, era una verdad envuelta en calma. Darío, acostumbrado a dominar por intimidación, se encontró de pronto frente a un hombre que no se defendía con fuerza bruta, sino con una precisión mucho más peligrosa. Cada palabra de Mateo parecía colocada exactamente donde más dolía, y eso irritaba al oficial de una forma que empezaba a volverse visible. «Ya basta», dijo Darío alzando la voz. «No voy a tolerar este teatro». Tomás Benavides negó con la cabeza, como si acabara de escuchar a un hombre cavar su propia fosa con una sonrisa. «El teatro lo empezó usted cuando convirtió el abuso en espectáculo». Esa frase dejó un eco pesado. Una mujer al fondo asintió involuntariamente. El joven de la primera fila apretó los puños.
Incluso quienes todavía no entendían del todo quién era Mateo sí comprendían algo esencial. Darío había cruzado una línea, y el ambiente ya no le pertenecía. La autoridad que antes parecía incontestable, ahora empezaba a parecer una careta rajada. Mateo respiró despacio, y por primera vez, dirigió la mirada no solo al oficial, sino a todos los presentes, como si supiera que lo que iba a decir ya no era únicamente para el hombre que lo había humillado. Cuando alguien desprecia a otro por su origen, por su apellido o por el idioma con el que aprendió a pedir ayuda, no demuestra poder, demuestra miedo. Miedo a que la dignidad del otro lo obligue a mirarse por dentro. Darío dio un paso brusco hacia él, impulsado por la rabia más que por el control. ¡Cállese! Pero el grito salió roto, y en ese mismo instante, una nueva voz surgió desde un costado, esta vez más firme, más urgente, más difícil de ignorar. No, que termine. Entonces todos voltearon, y Darío sintió que el cerco empezaba a cerrarse. La nueva voz no llevaba gritos, pero atravesó la tensión con más fuerza que cualquier orden. Venía de un costado, firme, limpia, sin temblor. Todos giraron al mismo tiempo. Era Lucía Méndez, una mujer que hasta entonces había permanecido en silencio, observando con una quietud casi dolorosa, como quien reconoce una escena demasiado conocida y ya no está dispuesta a permitir que se repita. Sus pasos resonaron con una claridad extraña mientras avanzaba, y cada uno de ellos pareció empujar a Darío Salvatierra un poco más lejos del control que creía tener. «¡Que termine!», repitió Lucía clavando los ojos en el oficial, «porque usted ya habló demasiado». Darío intentó recomponerse con una sonrisa burlona, pero el gesto le salió torcido, incompleto. Había perdido algo esencial, la obediencia del ambiente. Ya no bastaba con elevar la voz, ya no bastaba con la costumbre del miedo. Cuando una sala entera empieza a despertar, hasta el hombre más agresivo descubre que su autoridad era solo un cristal sostenido por el silencio ajeno. «¿Y ahora quién es usted?», preguntó Darío con desprecio, intentando reducirla también. Lucía no retrocedió ni un centímetro. Alguien que estuvo presente el día en que Mateo decidió hacer lo correcto, incluso sabiendo que eso podía costarle todo. Aquellas palabras detonaron un rumor inmediato. Tomás Benavides bajó la mirada apenas, como confirmando algo que no necesitaba explicación. La mujer mayor se llevó otra vez la mano al pecho. Un hombre del fondo murmuró: «Esto no es casualidad». Y tenía razón. Ya no se trataba de una humillación aislada. Era el regreso de una historia que venía empujando desde el pasado, con la paciencia exacta de la verdad. Mateo seguía de rodillas, pero ahora parecía el centro inmóvil de una tormenta que giraba alrededor de los demás. No había prisa en él, no había desesperación. Había la calma de quien conoce el momento preciso en que una mentira empieza a caerse sola. Lucía dio un paso más. «Lo que usted hizo aquí no fue una confusión, fue desprecio, fue abuso, fue la certeza arrogante de pensar que un hombre latino, con la cabeza inclinada, no podía ser nadie que mereciera respeto». Darío abrió la boca para interrumpirla, pero ella levantó la voz justo lo suficiente para cortar el intento. Y se equivocó. Esa última palabra no sonó como opinión, sonó como sentencia. El oficial tragó saliva. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero esta vez varios lo notaron. La tensión ya no era solo moral, empezaba a ser personal, empezaba a acercarlo. Porque por primera vez Darío entendió que no estaba enfrentando una protesta emocional, sino una cadena de personas que sabían algo concreto, algo capaz de destruir la imagen que había construido con años de arrogancia. Entonces, Lucía miró a Mateo, luego a Tomás, y soltó una frase que dejó a todos suspendidos en el borde de una revelación mucho más grande. Lo que está pasando hoy empezó mucho antes de que Darío decidiera humillarlo, y terminó de escribirse el día en que Mateo firmó aquel documento. La palabra documento cayó como una llave girando dentro de una cerradura antigua. No abrió una puerta todavía, pero todos sintieron el clic. Darío Salvatierra fue el primero en comprender que aquella mención no era accidental. Su mandíbula se tensó, sus ojos buscaron una salida en los rostros ajenos, una risa, una duda, cualquier gesto que devolviera la escena al terreno cómodo del abuso impune. Pero ya era tarde, el ambiente había cambiado demasiado.
Ahora cada mirada parecía pedir lo mismo. Explicación. ¿Qué documento?, preguntó Darío, y aunque intentó disfrazarlo de desafío, la pregunta salió con una prisa que lo delató. Lucía Méndez no respondió enseguida. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, que la inquietud creciera como una llama sin oxígeno. Luego habló con una calma implacable. El documento que dejó constancia de una denuncia que muchos quisieron ignorar. El documento que describió un patrón de abuso, discriminación y uso indebido de autoridad. El documento que varios trataron de enterrar, porque tocaba nombres que se sentían intocables. Un murmullo recorrió la sala como una corriente subterránea. Tomás cerró los ojos un instante, como si recordara el peso de aquellos días. Mateo, aún de rodillas, no apartó la vista de Darío, y en ese cruce silencioso empezó a verse algo brutal. El oficial ya no miraba a un hombre sometido. Miraba a alguien que conocía piezas del pasado, capaces de regresar convertidas en juicio. «Está mintiendo», dijo Darío, demasiado rápido. «No», contestó Mateo al fin. «Lo que hice fue escribir, y a veces escribir duele más que gritar porque deja huella». Aquella respuesta estremeció a varios. La mujer mayor dejó escapar una lágrima que no supo esconder. El joven de la primera fila dio un paso adelante sin darse cuenta, como si la historia estuviera tirando de él. Darío soltó una risa nerviosa, seca, impropia de alguien que minutos antes se creía dueño de todo. «Una denuncia no prueba nada». Mateo inclinó apenas la cabeza. «Una sola, quizás no, pero el problema nunca fue una sola». Ese detalle cambió la temperatura del lugar. Ya no era solo un enfrentamiento, era una estructura asomándose detrás del abuso, una repetición, un mecanismo, una costumbre de despreciar a los mismos, de aplastar a los mismos, de elegir siempre a quienes parecían menos peligrosos para exhibir poder. Y Darío lo comprendió. Lo comprendió con ese terror frío que nace cuando un hombre descubre que su peor enemigo no es otro hombre, sino la suma de sus propios actos. Lucía dio otro paso y clavó la frase final con precisión letal. Mateo no firmó ese documento como víctima. Lo firmó como testigo directo de algo que hoy puede arrastrar más de una carrera. Y entonces Darío dejó de fingir calma, porque por primera vez entendió que quizá no era el único que podía caer. La última frase de Lucía dejó flotando una verdad tan pesada que nadie se atrevió a mover un músculo durante varios segundos. Más de una carrera. No se trataba ya de un incidente aislado, de una humillación nacida del impulso brutal de un hombre soberbio. Aquello olía a red, a costumbre, a silencios comprados con miedo y a abusos repetidos con la tranquilidad de quien cree que nunca será señalado. Darío Salvatierra lo sintió antes de entenderlo del todo, y por eso su mirada cambió. Ya no estaba llena de desprecio, empezaba a llenarse de cálculo. Miró a Mateo, luego a Lucía, después a Tomás, como si intentara adivinar quién sabía qué, quién había hablado con quién podía hundirlo y quién aún podía ser intimidado. Pero el problema era precisamente ese. La intimidación ya no servía, se había gastado, como una moneda falsa, como una máscara rota que aún pretende engañar a alguien bajo una luz demasiado fuerte. «No tienen idea de lo que están provocando», dijo Darío, bajando un poco la voz, y ese cambio fue aún más inquietante que sus gritos. Mateo lo observó sin pestañear. «¿No? El que no lo entendió fue usted, oficial. Pensó que humillar a un hombre de rodillas lo hacía más grande, pero lo único que hizo fue revelar quién es cuando cree que nadie importante lo está mirando». Esa palabra, importante, se clavó con una precisión cruel, porque Darío había construido su conducta precisamente sobre esa lógica podrida. Tratar con respeto a quien le convenía, aplastar a quien pensaba invisible. Era un desprecio selectivo, un abuso administrado, una violencia cobarde, disfrazada de disciplina. Y por primera vez, los presentes parecieron comprenderlo con total nitidez. Se vio en sus rostros, en la forma en que algunos apartaron la vista del oficial, no por miedo, sino por repulsión. Tomás Benavides respiró hondo y habló con una gravedad que hizo vibrar el silencio. «Esto no empezó hoy solo quedó expuesto». Un murmullo grave recorrió la sala. Ya nadie cuestionaba que algo serio estaba saliendo a la superficie. La mujer mayor dejó de temblar. El joven del frente apretó la mandíbula con rabia abierta.
Incluso quienes seguían sin conocer toda la historia, entendían el centro moral de la escena. Un hombre había sido obligado a arrodillarse por puro prejuicio. Y ahora, ese mismo gesto, pensado para humillarlo, estaba revelando una verdad mucho más grande que todos. Darío dio un paso atrás. Fue leve, casi imperceptible, pero Mateo lo notó. Lucía también. Y ese pequeño retroceso tuvo el eco de un derrumbe interior. Entonces Mateo habló otra vez, con una calma que empezaba a resultar demoledora. ¿Sabe qué destruye a los hombres como usted, oficial? No es el escándalo, no es la denuncia. Es el momento exacto en que ya no pueden controlar quién se atreve a hablar. Y justo entonces, desde el fondo, sonó el chasquido seco de una carpeta al abrirse. El sonido de la carpeta al abrirse no fue estruendoso, pero en aquel silencio cargado tuvo la fuerza de un disparo. Todas las miradas se desplazaron hacia el fondo. Un hombre alto, de gesto severo y andar contenido, avanzó sosteniendo aquella carpeta con ambas manos, como si no llevara papeles, sino el peso exacto de una verdad que por fin había encontrado su momento. Se llamaba Esteban Quiroga, y bastó con ver la expresión en el rostro de Tomás Benavides para entender que su presencia no era casual. Lucía lo reconoció también. Mateo no sonrió, pero una sombra de certeza cruzó por su mirada, como si supiera que la siguiente pieza acababa de entrar en el tablero. Darío Salvatierra tragó saliva. ¿Y ahora qué es esto?, preguntó, intentando sonar burlón, pero su voz ya no mordía, se quebraba. Esteban no respondió enseguida. Caminó hasta colocarse frente a todos y sostuvo la carpeta a la altura del pecho. No miró primero a Mateo, miró a Darío, y lo hizo con la clase de firmeza que nace cuando alguien ha decidido dejar de temerle al uniforme, al apellido o a la costumbre del abuso. «Esto», dijo al fin, «es lo que ocurre cuando los papeles que debían desaparecer encuentran personas que deciden guardarlos». La frase abrió un murmullo inmediato. Darío se movió con brusquedad, como si quisiera acercarse, arrebatar la carpeta, detener el tiempo con las manos, pero se contuvo, y en esa contención ya había derrota, porque cada segundo que pasaba sin poder dominar la escena lo dejaba más expuesto, más desnudo ante los demás, más atrapado dentro de la imagen que él mismo había construido con su crueldad. Esteban abrió la carpeta lentamente. Aquí hay fechas, nombres, reportes, observaciones internas, quejas ignoradas, y un detalle que usted no esperaba, oficial, coincidencias demasiado precisas para seguir llamándolas malentendidos. La palabra coincidencias se clavó como una aguja helada en el rostro de Darío. Él sabía lo que significaba. Sabía que cuando los abusos empiezan a parecerse entre sí, dejan de ser incidentes y se convierten en patrón. Y un patrón no se explica, un patrón delata. Mateo seguía de rodillas, pero a esas alturas su postura tenía algo casi simbólico, como si su aparente vulnerabilidad hubiera obligado a todos a ver con más claridad la estatura moral de cada uno. La humillación inicial se estaba convirtiendo en otra cosa, una radiografía brutal del poder mal usado. Y el hombre que minutos antes había sido tratado como si no valiera nada, ahora era el eje alrededor del cual empezaban a girar los nombres, los recuerdos y las pruebas. Entonces, Esteban levantó la primera hoja, miró directamente a Darío y pronunció una frase que dejó el aire sin oxígeno. Su nombre aparece más veces de las que un hombre inocente podría soportar. Por un instante, nadie respiró. La frase de Esteban Quiroga quedó suspendida en el aire como una campana muda, vibrando dentro del pecho de cada testigo. Su nombre aparece más veces de las que un hombre inocente podría soportar. No era una acusación lanzada al azar, era peor. Sonaba a registro, a repetición, a un rastro demasiado claro como para seguir escondiéndose detrás del tono autoritario y la violencia de costumbre. Darío Salvatierra intentó sostener la mirada de Esteban, pero ya no había desafío limpio en sus ojos. Había esa mezcla peligrosa de rabia y pánico que aparece cuando alguien descubre que la realidad empieza a cerrarse como una puerta pesada. «Eso no prueba nada», dijo al fin, con la voz tensa, afilada, desesperada por sonar segura. Esteban bajó la hoja con lentitud, como quien ya ha escuchado esa defensa demasiadas veces. «Prueba que usted no improvisa el desprecio», lo repite. Aquellas palabras estremecieron a varios. La mujer mayor cerró los ojos un segundo,
herida por la crudeza de la verdad. El joven de la primera fila dejó escapar un susurro ronco, una especie de incredulidad mezclada con furia. Lucía Méndez apretó la mandíbula. Tomás Benavides no se movió, pero algo en su postura cambió. Ya no parecía un hombre esperando justicia, sino uno viendo por fin el inicio de una cuenta largamente aplazada. Darío dio un paso hacia Esteban, con esa agresividad automática de quien intenta recuperar terreno mediante la intimidación física. «Baje esa carpeta», pero Mateo habló antes de que Esteban respondiera. «No le hable así». El tono de Mateo no fue alto. No necesitó serlo. Fue una orden pronunciada desde una serenidad tan firme que la escena entera se congeló. El oficial giró la cabeza con violencia, incrédulo, como si no pudiera aceptar que el hombre al que había obligado a arrodillarse acabara de marcarle un límite. Y lo insoportable no fue solo la frase, fue que funcionó, porque Darío no avanzó más. Se quedó inmóvil, clavado entre la furia y la duda, como si por primera vez sintiera en la piel el peso de una autoridad que no venía de la fuerza, sino de algo mucho más peligroso: legitimidad. Mateo alzó lentamente el rostro. Sus palabras siguientes cayeron una por una, con la precisión de una sentencia que llevaba años madurando. Usted ha pasado demasiado tiempo confundiendo poder con impunidad, y hoy, delante de todos, va a aprender la diferencia. Un murmullo eléctrico recorrió la sala. Algo acababa de invertirse por completo. Darío aún tenía la voz fuerte, el impulso violento, la costumbre de mandar, pero Mateo tenía ahora lo único que realmente quiebra a los hombres arrogantes: el control moral de la escena. Ya no parecía un humillado, parecía el único capaz de poner orden en medio del derrumbe. Entonces Esteban sacó una segunda hoja, la miró apenas y dijo en voz baja: «Esto no es lo peor que aparece aquí». Y el rostro de Darío perdió color. El cambio fue inmediato. No hizo falta que nadie lo señalara. El rostro de Darío Salvatierra, que hasta hacía unos minutos rebosaba desprecio y seguridad, se tensó de una forma que ya no podía ocultarse. Fue un instante breve, apenas un parpadeo más largo de lo normal, una rigidez en la mandíbula, un vacío repentino en la mirada. Pero a veces la verdad no entra como un grito, entra como una grieta. Y todos vieron esa grieta abrirse justo cuando Esteban Quiroga pronunció aquellas palabras: «Esto no es lo peor que aparece aquí». «¿Qué dice esa hoja?», preguntó una voz al fondo, cargada de ansiedad. Esteban no respondió de inmediato. Miró a Mateo, y en ese cruce silencioso hubo algo decisivo. No era permiso lo que buscaba, sino confirmación. Mateo sostuvo la mirada y asintió apenas, con la calma de quien ya no teme lo que viene, porque ha dejado de huirle al peso de la verdad. Entonces, Esteban levantó el documento lo suficiente para que todos entendieran que no estaba improvisando nada. «Dice», empezó, midiendo cada palabra, «que hubo reportes previos sobre conductas agresivas, insultos discriminatorios y uso de fuerza humillante contra personas seleccionadas por su origen, su acento o simplemente por parecerle a usted vulnerables». Un murmullo de indignación se extendió como un incendio contenido. Ya no era solo incomodidad, ya no era solo sospecha. Era la forma concreta del abuso tomando cuerpo frente a todos. La mujer mayor negó con la cabeza, devastada. El joven del frente dio un paso más, con los ojos encendidos. Lucía cerró los puños. Tomás bajó la vista apenas, como si cada frase confirmara una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Darío quiso interrumpir: «Eso está sacado de contexto». Pero esta vez nadie le creyó. Y entonces ocurrió algo todavía más humillante para él. Mateo, el hombre al que había obligado a permanecer de rodillas, lo miró con una serenidad casi insoportable y extendió la mano, no para suplicar, sino para detenerlo. Un gesto simple, un gesto limpio, un gesto de autoridad absoluta. «No interrumpa», dijo Mateo. La sala entera se congeló, no por el volumen, no por la violencia, precisamente por lo contrario, porque aquella orden, pronunciada sin alzar la voz, hizo lo que las amenazas de Darío ya no podían lograr: imponer silencio. Y Darío lo obedeció, quizá por un segundo, quizá solo por el impacto, pero lo obedeció. Y ese detalle fue devastador. Aquel hombre que había disfrutado ver a un latino de rodillas, acababa de quedar suspendido ante todos, incapaz de moverse,
mientras el supuesto humillado marcaba el ritmo de lo que venía. Mateo inhaló despacio. Sus ojos ya no reflejaban dolor, sino una fuerza serena, casi judicial. «Usted me puso aquí abajo para sentirse por encima de alguien», dijo, «pero acaba de descubrir el peor castigo para un hombre como usted, quedarse pequeño delante de la verdad». Y entonces, Esteban bajó la vista hacia el final de la hoja, frunció el ceño y soltó una frase que hizo temblar el silencio. «Hay una firma aquí, y esa firma cambia todo». La palabra «firma» atravesó la sala como una corriente helada, no por lo que era, sino por lo que prometía, porque una firma no tiembla, no improvisa, no grita. Una firma permanece, y cuando aparece al final de un documento que describe abusos, prejuicios y humillaciones repetidas, deja de ser tinta para convertirse en una puerta que alguien ya no puede volver a cerrar. Darío Salvatierra lo entendió al instante. Su cuerpo no se movió, pero algo en él retrocedió. Fue como ver a un hombre escuchar el crujido de la madera justo antes de que el suelo ceda bajo sus pies. «Lea el nombre», exigió una voz desde el fondo. Esteban Quiroga no obedeció de inmediato. Bajó la vista, repasó la hoja con una lentitud que hacía más insoportable la espera, y luego alzó el rostro con una gravedad que contagió a todos. Mateo seguía de rodillas, inmóvil, pero ahora parecía el centro de una verdad ordenándose alrededor suyo. Lucía Méndez mantuvo la respiración contenida. Tomás Benavides cerró los puños. La mujer mayor tenía los ojos empañados, y el joven del frente parecía sostenerse apenas para no romper el silencio con una rabia que ya le ardía en el pecho. «Antes de decir el nombre», dijo Esteban, «hay algo que debe quedar claro». Darío tragó saliva otra vez. «No necesita aclarar nada». «Sí, lo necesito», respondió Esteban sin mirarlo, «porque este documento no acusa a un hombre por un momento de enojo. Lo expone por un patrón. 3 elementos lo dejan en evidencia». Aquel giro cambió el ambiente. Ya no se trataba solo de una revelación emocional. Empezaba el desmantelamiento frío, exacto, imposible de esquivar. «Primero», continuó Esteban, «los testimonios. En todos los reportes, usted cambia su versión, pero repite la misma excusa, que se sintió amenazado. Sin embargo, en ninguno de esos casos apareció un solo acto real de agresión previa. Su relato crece donde los hechos se quedan vacíos». Un murmullo seco recorrió la sala. Segundo, las pruebas materiales. En varias intervenciones se registraron frases humillantes, pero nunca hubo evidencia del supuesto comportamiento hostil que usted decía estar conteniendo. Es como encontrar huellas de barro en una habitación impecable. Alguien entró sucio, sí, pero no fue la víctima. Darío apretó los dientes. «Y tercero», remató Esteban, «la selección de las personas. Siempre el mismo perfil, los más fáciles de subestimar, los que usted creyó que tendrían menos respaldo, menos credibilidad, menos voz. No era disciplina, era cálculo. Aquellas 3 piezas cayeron con la precisión de un martillo sobre cristal. Ya no había hueco para el disfraz. Lo que antes parecía autoridad ahora olía a método, a costumbre, a prejuicio administrado. Mateo levantó apenas la mirada, y en sus ojos no había triunfo, sino una tristeza firme, como si supiera demasiado bien cuánto tarda la verdad cuando debe abrirse paso entre cobardías. Entonces, Esteban sostuvo la hoja entre 2 dedos, respiró hondo y dijo: «Y la firma que aparece aquí no solo valida esta denuncia, también demuestra que alguien de arriba ya sabía exactamente quién era Darío Salvatierra». La frase de Esteban dejó una herida abierta en el centro del silencio. Alguien de arriba ya sabía exactamente quién era Darío Salvatierra. Ya no era solo un hombre agresivo abusando de su pequeña parcela de poder. Era algo más inquietante, un problema conocido, tolerado, quizá protegido por la comodidad de quienes prefieren archivar la verdad antes que enfrentar el costo de reconocerla. Ese detalle transformó la indignación en algo más profundo. Ya no bastaba con mirar a Darío. Ahora la sombra se extendía detrás de él, hacia despachos cerrados, firmas discretas y conciencias que tal vez habían elegido callar. «Lea ese nombre», dijo Tomás Benavides, esta vez sin temblor. Esteban bajó la mirada otra vez, como si incluso él sintiera el peso de lo que estaba a punto de soltar. Darío ya no intentó burlarse, no elevó la voz, no dio órdenes, se quedó rígido,
con esa inmovilidad torpe de los hombres que descubren demasiado tarde que no están peleando contra una persona, sino contra una cadena de hechos que vuelve para apretarles el cuello. Mateo, aún de rodillas, seguía siendo la imagen más poderosa del lugar. Su aparente vulnerabilidad había terminado revelando la cobardía del agresor con más claridad que cualquier discurso. La firma pertenece a un supervisor que recibió este informe hace tiempo, dijo Esteban. No puedo borrar lo que hizo con él, pero sí puedo decir esto. Cuando un documento así llega a un escritorio y no genera acción, el silencio se convierte en cómplice. Un rumor áspero cruzó la sala. Lucía Méndez cerró los ojos un segundo. La mujer mayor negó con la cabeza, como si aquel dato le confirmara algo que había temido desde el principio. El joven de la primera fila dejó escapar una risa amarga, sin alegría alguna, la risa de quien descubre que la injusticia no siempre tiene un solo rostro, sino varios, ordenados en fila, mirando hacia otro lado. Darío se atrevió por fin a hablar, pero su voz salió reseca. No pueden culparme por lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Mateo lo miró fijo. No, pero sí por lo que usted hizo cuando creyó que ese silencio lo protegía. Esa respuesta lo golpeó más que cualquier acusación frontal, porque iba al centro exacto de su conducta. Darío no actuaba solo por crueldad. Actuaba porque había aprendido que nadie lo detenía, que el prejuicio, cuando viene respaldado por costumbre y cobardía institucional, se vuelve una herramienta cómoda, se vuelve hábito, se vuelve reflejo. Y eso era precisamente lo que ahora empezaba a desmoronarse delante de todos. Esteban levantó la hoja un poco más y su voz se volvió aún más grave. La firma es importante, sí, pero no es lo más devastador de este papel. Darío parpadeó, desconcertado. ¿Qué puede ser peor que eso? Esteban giró apenas el documento hacia la luz y respondió con una lentitud que heló el aire. Que junto a esa firma hay una nota manuscrita, y esa nota demuestra que usted fue advertido. La palabra advertido cayó con el peso de una condena anticipada. No fue solo el contenido de la frase lo que estremeció a los presentes, sino todo lo que arrastraba detrás. La idea insoportable de que Darío Salvatierra no había cruzado esa línea por impulso, ni por ignorancia, ni por un error momentáneo. La había cruzado sabiendo que ya estaba siendo observado, sabiendo que su nombre había empezado a oler mal en los pasillos donde se archivan las conductas que un sistema no quiere admitir en voz alta, sabiendo, en el fondo, que cada nuevo abuso podía convertirse en la piedra definitiva sobre su propia carrera. Y aún así, lo hizo. Aún así eligió el desprecio. Aún así vio a un hombre latino de rodillas y pensó que era el momento perfecto para volver a sentirse superior. «Lea la nota», pidió Lucía Méndez, y en su voz ya no había solo indignación, sino una necesidad casi física de que la verdad terminara de tomar forma. Esteban Quiroga miró la hoja una vez más. El silencio era tan absoluto que parecía escucharse la tensión misma, como si la sala respirara por dientes apretados. Mateo seguía inmóvil. No había triunfalismo en él. No había ese placer pequeño de ver al otro caer. Había algo más hondo y más doloroso. La dignidad de quien sabe que ninguna revelación borra lo vivido, pero sí puede impedir que la humillación siga repitiéndose sobre otros cuerpos, otros apellidos, otras rodillas obligadas a tocar el suelo por puro prejuicio. Entonces Esteban leyó: «Se advierte al oficial Darío Salvatierra que cualquier nuevo incidente con lenguaje discriminatorio, uso humillante de autoridad o trato degradante hacia civiles podrá derivar en revisión inmediata de su permanencia y de todo su historial operativo». La frase hizo estallar un murmullo feroz. Ya no era sospecha, ya no era intuición, era una advertencia formal, escrita, clara, imposible de malinterpretar. La mujer mayor soltó un sollozo breve. El joven del frente cerró los ojos con rabia. Tomás Benavides inclinó la cabeza, como quien por fin escucha en público la prueba de algo que llevaba demasiado tiempo gritándole por dentro. Darío abrió la boca, pero no salió nada. Intentó ordenar las ideas, buscar una salida, una grieta, una forma de reducir aquella nota a un tecnicismo, a una exageración, a cualquier cosa que le devolviera la posibilidad de negar. Pero la verdad ya estaba demasiado expuesta. Mateo levantó lentamente el rostro y habló con una tristeza tan firme que resultó más devastadora que cualquier furia.
Usted no cayó por un error de hoy. Cayó porque le avisaron quién podía llegar a ser, y decidió convertirse exactamente en eso. Darío retrocedió un paso, luego otro, no por obediencia, sino por puro instinto, como si la cercanía de esas palabras quemara. Como si por primera vez entendiera que el expediente, los testigos y el silencio roto estaban alineándose de una manera imposible de deshacer. Entonces Esteban metió la mano en la carpeta, sacó un objeto pequeño envuelto entre documentos y pronunció una frase que congeló incluso a Mateo por un segundo. Y la nota no vino sola, la acompañaba una grabación. La palabra grabación no solo rompió el silencio, lo pulverizó. Fue como si la sala hubiera estado sosteniéndose sobre una cuerda invisible, y de pronto, alguien la hubiera cortado de un solo golpe. Durante un segundo, nadie reaccionó, ni siquiera Darío Salvatierra, porque hay verdades que todavía pueden discutirse cuando viven en papeles, en firmas, en versiones enfrentadas. Pero una grabación tiene otro peso. Respira, tiembla, delata tonos, pausas, risas, desprecios. Una grabación no solo cuenta lo ocurrido, lo resucita. Y eso fue exactamente lo que Darío comprendió al ver el pequeño dispositivo entre los dedos de Esteban Quiroga. «Eso no puede estar aquí», murmuró Darío, sin darse cuenta de que acababa de decir la peor frase posible. Esteban levantó la vista con dureza. Acaba de reconocer que sabe exactamente lo que contiene. Un murmullo cortante atravesó a los presentes. Lucía Méndez se llevó una mano al pecho. Tomás Benavides apretó los labios hasta volverlos una línea tensa. La mujer mayor cerró los ojos un instante, como si se preparara para escuchar algo que ya dolía antes de sonar. El joven del frente no apartó la vista ni un segundo. Mateo, todavía de rodillas, parecía tallado en piedra, pero por primera vez en toda la escena, un leve temblor cruzó su respiración. No era miedo, era memoria. Esteban sostuvo el dispositivo sin activarlo aún. La grabación fue adjuntada como respaldo de la advertencia, porque hubo quienes pensaron que, si solo quedaban palabras escritas, alguien intentaría negar el tono, deformar el contexto, esconder la intención. Pero una voz registrada no se deja maquillar con facilidad. Darío recuperó algo de aire y trató de armar una defensa. No saben de qué fecha es eso. No saben qué pasó antes. No saben si fue editado. Mateo lo interrumpió con una serenidad devastadora. Lo suficiente para atacar, siempre. Lo suficiente para humillar, siempre. Pero cuando llega la verdad, de pronto todo le parece incompleto. Esa frase se clavó en la sala como una aguja precisa, porque retrataba a Darío con exactitud insoportable. Era valiente solo mientras el otro callaba. Era feroz, solo mientras el otro estaba abajo. Era altivo solo mientras la verdad no tenía micrófono. Ahora, en cambio, bastaba ver sus manos tensas, el sudor apenas visible en su frente, el modo en que sus ojos iban del dispositivo a las caras de los testigos, buscando una salida que ya no existía. Esteban respiró hondo. «No voy a reproducirla todavía», dijo. «Antes quiero que todos entiendan por qué esto lo cambia todo. Porque aquí no solo se escucha una voz abusando de su autoridad, aquí se escucha algo peor, el placer de hacerlo, el desprecio desnudo, la convicción de que ciertas personas nacieron para bajar la cabeza, mientras otras nacieron para obligarlas». Nadie se movió. Darío pareció envejecer de golpe. Y entonces Mateo, con la vista fija en él, pronunció una frase tan baja que obligó a todos a inclinarse hacia el abismo de lo que venía. Si esa grabación suena oficial, no se caerá solo su versión, se caerá el hombre que fingió ser durante años. Nadie respondió de inmediato. La amenaza implícita en las palabras de Mateo no tenía la forma de un golpe, sino de algo mucho más irreversible, una verdad a punto de adquirir sonido. Y cuando la verdad está a segundos de hablar con voz propia, hasta los hombres más ruidosos descubren lo pequeño que puede volverse su orgullo. Darío Salvatierra permaneció inmóvil, pero ya no por autoridad. Era la inmovilidad torpe del que calcula demasiado tarde. Su mirada fue del dispositivo en manos de Esteban a la expresión de Lucía, luego a Tomás, luego a Mateo, como si buscara en cada rostro una fisura, una compasión, una duda que le permitiera respirar. No encontró nada, solo la misma sensación insoportable multiplicada, el pasado regresando con los ojos abiertos. Y fue entonces cuando Tomás Benavides habló de nuevo.
Pero esta vez, su voz llevaba algo distinto. No era solo firmeza, era memoria. Yo estuve allí el día de esa grabación. La frase cayó con la fuerza de una puerta antigua abriéndose de golpe. Todas las miradas se volvieron hacia él. Incluso Mateo giró apenas, porque entendió al instante que Tomás no estaba a punto de repetir un dato, sino de tender un puente entre el antes y el ahora. Darío cerró los ojos un segundo. Fue mínimo, pero revelador, como si el nombre del recuerdo le hubiera golpeado por dentro antes de poder defenderse de él. Tomás dio un paso al frente. Aquel día, dijo, no solo vi a un hombre abusar de su autoridad, vi algo peor. Vi a varias personas fingir que no escuchaban. Vi a otros bajar la cabeza para no meterse en problemas. Vi cómo el desprecio se volvía costumbre porque demasiados preferían llamarlo carácter en lugar de nombrarlo como lo que era. La sala entera quedó suspendida en sus palabras. Y también vi a Mateo hacer algo que muy pocos hacen cuando todos callan. Continuó. No gritó, no se escondió, no buscó aplausos. Se quedó, escuchó, anotó, guardó lo necesario. Porque entendió que hay hombres que se sienten gigantes hasta que alguien decide recordar con precisión. Aquella última frase tuvo un eco casi poético, pero no perdió por eso su filo. Al contrario, volvió la escena más cruel para Darío, porque la conectó con una ironía imposible de ignorar. El mismo gesto de soberbia que años atrás había creído impune, estaba regresando ahora como semilla madura, convertida en prueba, en testimonio, en juicio moral. Mateo respiró hondo. La luz parecía haberse vuelto más dura sobre su rostro, y cuando habló, su voz no sonó triunfante, sonó humana. Algunos creen que el destino castiga de golpe. No, a veces solo espera. Espera a que el hombre correcto esté presente el día en que el abusador repite su verdadero rostro. Darío apretó los dientes, y justo entonces, desde el fondo, una voz quebrada por los años pronunció un nombre que no se había oído aún, y que hizo que Tomás se girara de golpe. Mi hijo también estaba allí. La voz no fue fuerte, pero atravesó la sala con una fuerza que no dependía del volumen, sino del dolor. Todos se giraron hacia el fondo. Era Elena Rivas, la misma mujer mayor que hasta entonces había observado en silencio, con las manos apretadas contra el pecho como si estuviera conteniendo una herida demasiado antigua para exponerse en público. Pero ya no podía callar. No después de oír a Tomás nombrar aquel día. No después de ver a Darío Salvatierra repetir, con otra víctima y otro escenario, la misma crueldad que años atrás había dejado una marca imborrable en su familia. Mi hijo también estaba allí, repitió Elena, avanzando con pasos frágiles pero decididos. Y nunca volvió a ser el mismo. La frase dejó un temblor visible en los presentes. Lucía Méndez bajó la cabeza un instante. El joven de la primera fila abrió los ojos con una mezcla de rabia y tristeza. Esteban Quiroga apretó la carpeta contra el pecho. Mateo, aún de rodillas, giró lentamente hacia Elena, y en su mirada apareció algo distinto por primera vez. No solo dignidad ni control, sino una compasión profunda, como si reconociera de inmediato el peso de ese recuerdo. Elena se detuvo, tomó aire y siguió hablando. Aquel día mi hijo no hizo nada. Nada. Solo tuvo la desgracia de cruzarse con un hombre que necesitaba sentirse superior a alguien. Volvió a casa en silencio. No quería comer, no quería hablar. Solo repetía una frase una y otra vez. Me miró como si yo no fuera persona. Nadie se movió. La brutalidad de esa confesión no estaba en los detalles, sino en la sencillez. Porque a veces la herida más honda no es un golpe visible, sino esa mirada que reduce, que desprecia, que convence a otro ser humano de que debe encogerse para no molestar. Y eso era exactamente lo que Darío había hecho. No una vez, no por error, lo había convertido en hábito. Tomás cerró los ojos. Lucía dejó escapar una exhalación temblorosa. Y Mateo habló con una voz tan baja que obligó a todos a escuchar de verdad. Eso es lo que hacen los hombres como él. No solo humillan el cuerpo, intentan arrodillar el alma. Darío quiso protestar, decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le quedaron atrapadas, porque aquella escena ya no podía reducirse a un expediente o a una advertencia. Se había vuelto un espejo moral demasiado nítido. Cada testimonio añadía una capa más al mismo rostro: prejuicio, abuso, desprecio,
y la costumbre de creer que ciertas vidas soportan mejor la humillación, porque nacieron del lado equivocado del privilegio. Helena miró directamente a Darío. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz salió firme. Hoy lo veo repetirlo con Mateo, y por primera vez siento que mi hijo no fue olvidado. Esas palabras cayeron como una justicia poética, silenciosa y feroz. El pasado había regresado, no para vengarse con gritos, sino para señalar con memoria. Y en esa memoria, Darío empezó a verse no como se había contado a sí mismo durante años, sino como realmente era. Entonces, Esteban levantó el dispositivo apenas unos centímetros y dijo: «Después de escucharlas a usted, señora Rivas, creo que ya es hora de que esa grabación hable». Cuando Esteban Quiroga alzó el dispositivo, el silencio dejó de ser una ausencia de sonido y se convirtió en una presencia física, pesada, casi insoportable. Nadie parpadeó, nadie carraspeó, nadie se atrevió a romper ese instante en el que la verdad estaba a punto de dejar de ser relato para volverse voz, respiración, desprecio audible. Darío Salvatierra ya no parecía el hombre que había obligado a Mateo Herrera a arrodillarse con una sonrisa cruel. Parecía otra cosa, un hombre atrapado entre lo que hizo y lo que está a punto de escuchar de sí mismo. Y quizá eso era peor, porque uno puede discutir una acusación, puede atacar un testigo, puede fingir que un documento fue mal leído, pero cuando la propia voz regresa desde el pasado, desnuda de excusas, la mentira pierde donde más duele. Mateo levantó lentamente la mirada hacia Esteban y luego la desplazó hacia los presentes. Lo que dijo entonces no fue solo para Darío, fue para todos los que alguna vez habían bajado la cabeza pensando que el abuso era un problema ajeno, un exceso aislado, una escena incómoda destinada a borrarse con el tiempo. Lo que van a escuchar, dijo con una calma grave, no pertenece solo a una historia, pertenece a muchas, pertenece a quienes fueron tratados como si su acento los hiciera menos creíbles, a quienes aprendieron a apretar los dientes para no empeorar las cosas, a quienes fueron humillados en público y luego obligados a cargar también con la duda de los demás. Y pertenece sobre todo a quienes creyeron durante años que nadie iba a nombrar lo que les hicieron. La sala entera quedó suspendida en esas palabras, porque Mateo ya no hablaba como un hombre defendiéndose, hablaba como la voz reunida de muchos silencios, de muchas heridas pequeñas y enormes, de muchas escenas repetidas en las que el poder se disfraza de orden mientras aplasta la dignidad del que parece más fácil de quebrar. Sus palabras no tenían furia vacía, tenían esa autoridad rara y temible que nace del dolor entendido, del sufrimiento que no se vuelve odio, sino claridad. Lucía Méndez sintió un nudo en la garganta. Tomás Benavides bajó la cabeza apenas, con los ojos húmedos. Helena Rivas apretó una mano contra su pecho, no para contener el dolor, sino para sostenerse frente a una verdad que por fin estaba dejando de pertenecer solo a la memoria privada. Incluso el joven de la primera fila, que al principio solo había mirado con desconcierto, parecía haber entendido algo irreversible. Lo que ocurría allí no era únicamente la caída de un abusador, era el momento en que una comunidad dejaba de aceptar la humillación como parte del paisaje. Mateo clavó la mirada en Darío. «Usted creyó que poner a un latino de rodillas era una muestra de poder», dijo, pero lo que hizo fue recordarle a todos por qué el silencio también puede ser una forma de complicidad. Y entonces Esteban presionó el botón. Lo primero que se oyó no fue una palabra, fue una risa. La risa salió del dispositivo con una claridad espantosa. No era una risa nerviosa ni una reacción confusa. Era una risa segura de sí misma, cargada de ese desprecio relajado, que solo aparece cuando alguien está convencido de que puede humillar sin consecuencias. Al escucharla, varios presentes se estremecieron, porque una firma puede acusar y una advertencia puede señalar, pero una risa cruel tiene otra clase de violencia, revela el placer. Y en esa risa estaba exactamente eso, el goce de reducir a otro ser humano, el gusto pequeño, miserable y brutal de hacer sentir a alguien menos. Nadie necesitó que Esteban dijera de quién era la voz. Darío Salvatierra lo supo antes que todos. Se vio en la tensión de sus hombros, en el modo en que desvió la mirada por un segundo, en la forma torpe en que sus manos buscaron una quietud que ya no podían encontrar. Y luego llegó el resto. Su propia voz.
más joven quizá, pero inconfundible, más suelta, más obscena en su arrogancia. Una voz que soltaba comentarios humillantes, cargados de burla, contra un hombre al que trataba como si no mereciera respeto. Una voz que no corregía, no contenía, no protegía. Una voz que disfrutaba. Elena Rivas cerró los ojos y una lágrima le cruzó el rostro. Tomás Benavides apretó la mandíbula hasta que le temblaron los músculos. Lucía Méndez dejó escapar una exhalación rota y Mateo, aún de rodillas, no apartó la vista de Darío ni un segundo. Lo más brutal no fue solo escuchar la discriminación, fue escuchar el entorno, un silencio antiguo, la incomodidad de otros, un intento débil de intervenir, y por encima de todo, la seguridad con la que Darío seguía hablando, convencido de que nada lo tocaría, convencido de que podía convertir la dignidad ajena en espectáculo y salir intacto. Cuando la grabación se detuvo, el vacío que dejó fue peor que el sonido. Nadie habló enseguida, porque ya no quedaba espacio para la duda. Lo que antes era un expediente, ahora tenía respiración. Lo que antes era una acusación, ahora tenía tono. Y lo que antes podía llamarse malentendido, acababa de revelar su verdadero nombre: abuso consciente. Mateo respiró hondo y, sin levantar la voz, dijo algo que cayó sobre todos con la fuerza de una verdad demasiado largamente esperada. Así suena un hombre cuando cree que nadie van a recordarlo. Darío tragó saliva. Ya no parecía furioso, parecía desnudo. Y esa desnudez moral era mucho más devastadora que cualquier caída visible, porque lo dejaba expuesto ante la única audiencia que un abusador teme de verdad, la que por fin ha entendido. Entonces Elena dio un paso al frente, secó su lágrima y pronunció una frase que hizo temblar el aire de otra manera. Mi hijo escuchó esa misma risa, y hoy, por fin, no la está enfrentando solo. Las palabras de Elena Rivas no alzaron la voz, pero dejaron una marca más profunda que cualquier grito. Hoy, por fin, no la está enfrentando solo. Aquella frase transformó la escena en algo más grande que una denuncia, más grande que un expediente, más grande incluso que la caída de Darío Salvatierra, porque ya no se trataba únicamente de probar que un hombre había abusado de su autoridad. Se trataba de algo más doloroso y más verdadero: romper la costumbre de sufrir en soledad, quitarle al miedo su escondite favorito, arrebatarle al abuso ese terreno donde siempre crece mejor, el terreno del silencio privado. Después de la grabación, nadie se movió. El aire parecía suspendido, pesado, como si hasta las paredes hubieran quedado obligadas a escuchar lo que durante años otros prefirieron archivar, negar o minimizar. Darío permanecía inmóvil, pero esa quietud ya no tenía nada de firmeza. Era una quietud rota, un hombre quedándose sin refugios. Un hombre comprendiendo que, a veces, la peor derrota no llega cuando te señalan, sino cuando de pronto todos dejan de apartar la mirada. Mateo Herrera seguía de rodillas, y esa imagen, lejos de empequeñecerlo, había adquirido una fuerza casi insoportable, porque ahora ya no parecía el resultado de una humillación, sino una especie de espejo moral clavado en el centro de la escena. El hombre que fue obligado a bajar seguía siendo el más alto. El que había intentado quedar por encima de todos era, ahora, el único verdaderamente hundido. Esa inversión silenciosa se sintió en cada respiración contenida, en cada parpadeo lento, en cada rostro que ya no miraba a Darío con temor, sino con una mezcla de decepción y repulsión. Lucía Méndez bajó la vista apenas. Tomás Benavides mantuvo los ojos fijos en el suelo durante unos segundos. Elena respiraba con dificultad, como si haber dicho al fin aquella verdad le hubiera abierto una herida antigua y al mismo tiempo le hubiera quitado una piedra del pecho. Esteban Quiroga sostenía el dispositivo sin moverlo, consciente de que ya no hacía falta reproducir nada más. Lo más duro no era seguir oyendo, era todo lo que el silencio estaba obligando a sentir. Nadie quería ser el primero en hablar, porque en ciertos momentos la verdad no necesita palabras inmediatas, necesita peso, necesita caer, necesita hundirse dentro de cada testigo hasta volverse imposible de ignorar cuando uno regrese a casa. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. La humillación de Mateo ya no pertenecía solo a Mateo. La vergüenza de Darío ya no pertenecía solo a Darío. Todo se había vuelto colectivo.
Todo dolía en plural. Entonces, en medio de ese vacío cargado, Mateo cerró los ojos un segundo, como si estuviera reuniendo no valor, sino memoria. Y cuando volvió a abrirlos, el silencio se tensó de nuevo, porque todos comprendieron que estaba a punto de decir algo que ya no podría deshacerse. Mateo abrió los ojos despacio, y en su mirada no había odio. Había algo mucho más difícil de sostener para un hombre como Darío Salvatierra: verdad sin estridencia. Esa clase de verdad que no necesita insultar para destruir una mentira. Durante unos segundos no dijo nada. Dejó que el silencio siguiera presionando sobre todos, como una mano invisible obligándolos a permanecer dentro de la escena, sin escapatoria, sin distracciones, sin la comodidad de fingir que aquello era un caso más. Darío lo miraba fijo, pero ya no con desafío. Lo miraba como quien espera una sentencia antes de escucharla, sabiendo que cualquier palabra puede terminar de romper lo poco que aún le queda en pie. Cuando Mateo habló, su voz fue baja, casi íntima, y precisamente por eso resultó insoportable. Lo más grave no es lo que me hizo hoy. La frase desconcertó a varios. Lucía Méndez alzó apenas la cabeza. Tomás Benavides frunció el ceño. Elena Rivas contuvo la respiración. Incluso Esteban Quiroga pareció tensarse, como si no esperara ese giro. Darío parpadeó, confundido por un segundo, aferrándose quizá a la ilusión de que todavía quedaba margen para reducir lo ocurrido, para separar este momento de todo lo anterior, para convertirlo en un exceso puntual en lugar de la confirmación de un patrón. Pero Mateo continuó. Lo más grave es la cantidad de personas que tuvieron que aprender a vivir después de una humillación así. Personas que volvieron a casa preguntándose si valían menos solo porque alguien con autoridad decidió tratarlas como si valieran menos. Personas que se tragaron la rabia para proteger a sus hijos del miedo. Personas que se acostumbraron a bajar la voz, a escoger mejor las palabras, a sonreír por prudencia, a encogerse para sobrevivir. Cada frase caía con una precisión devastadora. Ya no era una acusación personal, era el retrato de una herida compartida, un país dentro de una escena. Una multitud escondida dentro de un solo hombre de rodillas. Y en esa transformación, la sala entera dejó de ser solo testigo. Se volvió parte del juicio moral que estaba ocurriendo. Mateo giró ligeramente el rostro, mirando a los presentes. El abuso nunca empieza con un golpe, dijo. Empieza cuando alguien se convence de que puede degradarte y salir intacto. Empieza cuando el prejuicio encuentra silencio alrededor. Empieza cuando los demás miran 5 segundos. Y luego deciden seguir con su vida. Nadie pudo sostener esas palabras sin sentirlas. La mujer mayor lloraba abiertamente. El joven del frente apretaba los puños con los ojos vidriosos. Lucía tenía el rostro endurecido por una mezcla de dolor y dignidad. Tomás parecía luchar contra una emoción antigua que por fin estaba encontrando salida. Y Darío ya no parecía un hombre defendiéndose. Parecía un hombre obligado a escuchar por primera vez el tamaño real de sus actos. Mateo volvió a mirarlo, y esta vez, su voz fue todavía más firme. Usted quiso doblar a un hombre, pero lo que hizo fue despertar a todos los que alguna vez tuvieron que arrodillar su dignidad para seguir adelante. Y justo después de decirlo, una voz surgió desde el fondo con una fuerza inesperada. Yo también guardé silencio una vez. La voz salió del fondo con una firmeza temblorosa, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre años de culpa, miedo y silencio. Todos se giraron. Era Julián Ortega, un hombre que hasta entonces había permanecido de pie junto a la pared, casi confundido con la inmovilidad del lugar, observando sin intervenir, cargando en el rostro esa tensión de quienes no solo miran una escena injusta, sino que reconocen en ella algo que ya vivieron por dentro. Dio un paso al frente, luego otro, y cada paso suyo parecía arrastrar una confesión demasiado tiempo retenida. Yo también guardé silencio una vez, repitió, ya sin bajar la mirada. Y por culpa de ese silencio, hombres como él siguieron creyendo que podían hacerlo una y otra vez. La frase provocó un estremecimiento visible. Lucía Méndez lo miró con atención. Tomás Benavides frunció el ceño, como tratando de ubicarlo dentro de un recuerdo. Elena Rivas llevó la mano al pecho. Mateo, todavía de rodillas, alzó la vista hacia Julián con una expresión serena, sin juicio, como si entendiera perfectamente el precio de hablar tarde, y también el valor de hacerlo al fin. Julián tragó saliva y siguió.
Yo vi una de esas escenas hace tiempo. No fue conmigo, no fue con alguien de mi familia, y quizá por eso me convencí de que no me correspondía intervenir. Me dije que era mejor no meterme. Me dije que seguro otro hablaría. Me dije que no era para tanto, y esa mentira me acompañó durante años. El silencio con el que todos lo escuchaban ya no era pasividad, era respeto, era dolor compartido, era el reconocimiento de una verdad que incomoda porque alcanza a demasiados. Muchas injusticias no sobreviven solo por la crueldad del agresor, sino por la suma de pequeñas renuncias de quienes podrían haber roto el momento, y no lo hicieron. Julián miró directamente a Darío Salvatierra. Hoy no voy a repetir esa cobardía. Aquellas palabras cayeron con una fuerza moral que cambió otra vez la temperatura del lugar, porque ya no solo estaban hablando los heridos, estaban empezando a hablar también los que antes callaron, y eso era devastador para Darío, porque un abusador puede soportar la queja de una víctima, puede incluso burlarse del dolor de quien desprecia, pero cuando empiezan a levantarse también los testigos, los neutrales, los que antes miraron hacia otro lado, entonces el suelo se vuelve mucho más frágil. El joven de la primera fila dio un paso adelante, casi impulsado por esas palabras. La mujer mayor asintió entre lágrimas. Tomás cerró los ojos un segundo. Lucía dejó escapar una exhalación profunda, como si hubiera esperado durante años ese tipo de reacción colectiva. Y Mateo, sin moverse de su lugar, pareció crecer todavía más en el centro de aquella convergencia humana. Entonces, Julián señaló a Darío y dijo con voz firme: no fue autoridad, no fue disciplina, fue desprecio. Y todos aquí ya lo vimos demasiado claro como para volver a fingir que no pasó. Y en ese instante, por primera vez, varios presentes comenzaron a asentir al mismo tiempo. Los primeros asentimientos fueron pequeños, casi tímidos, como chispas dudando antes de convertirse en fuego. Pero bastaron, porque cuando una verdad deja de vivir en una sola voz y empieza a repetirse en los gestos de muchos, cambia de escala. Ya no es solo testimonio, ya no es solo dolor individual, se vuelve consenso moral. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir en aquella sala. Una mujer al fondo asintió con lágrimas en los ojos. El joven de la primera fila lo hizo con la mandíbula tensa. Luego otro hombre. Luego una pareja junto a la pared. Después alguien murmuró: ¿sí? Otro dijo: basta. Y la escena terminó de inclinarse. Darío Salvatierra lo sintió como se siente el frío cuando ya se metió en los huesos. Demasiado tarde, porque hasta ese instante todavía podía aferrarse a una ilusión miserable, la de pensar que todo seguía siendo una pelea contra Mateo, contra Esteban, contra un puñado de testigos incómodos. Pero no, ahora el ambiente entero empezaba a cerrarse sobre una conclusión compartida. Ya no había grietas por donde escapar. Ya no quedaban suficientes ojos dispuestos a apartarse. El desprecio había dejado de ser una sospecha para convertirse en una evidencia reconocida por todos. Esto se acabó, murmuró Lucía Méndez, y aunque lo dijo casi en voz baja, sonó como una puerta que se cierra desde dentro. Tomás Benavides dio un paso adelante, y su presencia fue la de un hombre que ya no estaba dispuesto a negociar con la mentira. No se acabó ahora, corrigió. Se acabó el día en que pensó que podía seguir haciéndolo para siempre. Aquella frase golpeó a Darío con una claridad insoportable, porque era cierta. La caída no había comenzado con la grabación, ni con la carpeta, ni con la nota manuscrita. Había comenzado mucho antes, en cada gesto de arrogancia que creyó gratis, en cada humillación lanzada contra quien consideraba menos protegido, en cada ocasión en que confundió la pasividad ajena con impunidad. El derrumbe de un hombre así nunca nace en el instante del escándalo. Nace en la repetición, en la costumbre, en la soberbia de creer que nadie está contando. Mateo seguía de rodillas, pero a esas alturas su imagen tenía la fuerza de un símbolo imposible de ignorar. No era el retrato de la derrota, era el centro de una inversión moral absoluta. Cuanto más inmóvil estaba él, más visible se volvía el temblor de Darío. Cuanto más sereno hablaba, más desesperado parecía el oficial. Y esa comparación estaba empezando a doler en público. Darío abrió la boca, quizá para ordenar, quizá para negar, quizá simplemente para no hundirse en ese silencio que ya lo condenaba. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, la mujer mayor, Elena Rivas,
Levantó el rostro empapado de lágrimas y pronunció con una firmeza inesperada: «Mírenlo bien, así se ve un hombre cuando por fin deja de tener a quien pisar». Y por primera vez, nadie miró a Darío con miedo. Las palabras de Elena Rivas dejaron a Darío Salvatierra suspendido en una imagen de la que ya no podía escapar. Así se ve un hombre cuando por fin deja de tener a quien pisar. Nadie respondió de inmediato porque no hacía falta. La frase había hecho algo más profundo que acusarlo. Lo había definido. Y cuando un abusador queda definido delante de todos por la verdad más simple, la autoridad falsa se deshace con una rapidez humillante. Ya no importaban sus órdenes pasadas, ni el tono con el que había intentado imponerse, ni la violencia con la que había querido convertir a Mateo Herrera en ejemplo de obediencia. Todo eso estaba perdiendo forma. Se vaciaba ante los ojos de la misma gente que, minutos antes, había contemplado la escena con miedo. Entonces ocurrió algo todavía más devastador. Darío intentó hablar y no pudo. No fue que nadie lo interrumpiera. No fue que el ruido lo tapara. Fue peor. Su voz salió débil, rota por una inseguridad que ya no sabía esconder. El hombre que había levantado el desprecio como si fuera un cetro, se encontró de pronto sin el único combustible que lo mantenía en pie, el temor ajeno. Y al quedarse sin ese miedo alrededor, quedó reducido a lo que realmente era. No un símbolo de autoridad, sino un hombre pequeño, sostenido durante años por el silencio de otros. Esteban Quiroga cerró lentamente la carpeta. El sonido seco del cartón fue casi ceremonial. Lucía Méndez levantó la cabeza. Tomás Benavides dio un paso más, sin agresividad, pero con una resolución tan clara que pareció sellar el aire. El joven de la primera fila enderezó la espalda. Elena se secó las lágrimas. Y Mateo, todavía de rodillas, permaneció inmóvil como si supiera que el verdadero derrumbe no ocurre cuando el opresor cae al suelo, sino cuando ya nadie acepta su versión de la realidad. Tomás fue el primero en decirlo en voz alta. Usted perdió el derecho de esconderse detrás de la autoridad el momento en que la usó para degradar. Nadie discutió esa frase. Lucía añadió, con una firmeza tranquila que hizo aún más evidente la derrota del oficial. La autoridad no se mide por cuántos obedecen por miedo. Se mide por cuánto respeto deja cuando entra en una sala. Y usted no deja respeto, deja daño. Darío bajó la vista. Fue un gesto mínimo. Pero en ese gesto había una inversión completa del mundo que él mismo había querido construir, porque al principio de la escena fue Mateo quien se vio obligado a mirar el suelo. Ahora era Darío, y no por una orden, no por fuerza física, sino por el peso insoportable de verse reflejado en la verdad, que todos compartían ya sin miedo. Mateo respiró hondo. Luego dijo, con una calma que parecía más grande que la sala entera: arrodillar a alguien nunca lo hace superior. Solo revela cuán vacío está por dentro quien necesita hacerlo. Y entonces, desde uno de los costados, una voz firme pronunció la frase que nadie esperaba escuchar todavía. El oficial Salvatierra debe apartarse de inmediato. La frase cayó con una autoridad distinta a todas las anteriores. No llevaba rabia, no llevaba temblor, llevaba decisión. Y por eso fue tan devastadora. El oficial Salvatierra debe apartarse de inmediato. El silencio que siguió ya no fue de incertidumbre, sino de reconocimiento. Como si todos hubieran estado esperando que, después de tantas pruebas, testimonios y heridas puestas al descubierto, alguien pronunciara al fin la consecuencia inevitable. Darío levantó la cabeza de golpe, buscando el origen de aquella voz. Era Ricardo Velasco, una figura de presencia serena que hasta ese momento había permanecido al margen, observando con el tipo de quietud que solo tienen quienes no necesitan imponerse para ser escuchados. Bastó mirarlo para entender que sus palabras no eran una opinión más, eran el punto de no retorno. Darío abrió la boca, quizá para protestar, quizá para aferrarse por última vez a una estructura que ya se le desmoronaba entre los dedos. «¿Usted no puede?» Pero Ricardo lo cortó sin elevar la voz. «Sí puedo, y debía hacerlo antes». La confesión fue breve, pero tuvo un peso inmenso, porque no solo apartaba a Darío, reconocía también la deuda, la tardanza, la parte de responsabilidad de quienes vieron señales y no actuaron con la rapidez que la dignidad humana exige. Aquella admisión cambió el aire de la sala una vez más. No era solo la caída del opresor, era el inicio de una reparación moral. Tardía, sí, dolorosa, sí, pero real.
Lucía Méndez cerró los ojos un instante, aliviada. Tomás Benavides soltó por fin el aire que llevaba tanto tiempo reteniendo. Elena Rivas llevó una mano al rostro y lloró en silencio, no con la desesperación de antes, sino con esa mezcla extraña de tristeza y descanso que aparece cuando una verdad largamente negada, por fin, encuentra espacio. Mateo seguía de rodillas, y sin embargo, en ese momento, era evidente para todos que él era el único hombre completamente erguido en lo esencial. No necesitó alzarse para convertirse en la voz de la razón. No necesitó gritar para ordenar el caos moral de la escena. No necesitó humillar a nadie para mostrar lo que era la verdadera autoridad. Su sola presencia, serena y firme, había obligado a un sistema entero a mirarse en un espejo incómodo. Ricardo Velasco dio un paso al frente y miró a Darío con una dureza limpia, sin espectáculo. Queda separado de sus funciones mientras se revise de forma completa su historial y la cadena de omisiones que permitió que esto se repitiera. Cada palabra fue un clavo. Darío ya no respondió, no porque aceptara con dignidad, sino porque el derrumbe había llegado a un punto donde incluso defenderse sonaba hueco. Miró a Mateo una última vez, y en esa mirada había algo irreconocible. No soberbia, no burla, no desprecio. Solo el vértigo de quien entiende que la imagen con la que vivió años acaba de romperse delante de todos. Entonces, Ricardo bajó un poco la voz y añadió, y antes de que esta escena termine, hay algo que debe hacerse ahora mismo. Nadie preguntó qué era. No hacía falta. Después de todo lo escuchado, de todo lo visto, de todo lo que por fin había dejado de esconderse detrás del miedo. La sala entera pareció entender que algunas escenas no terminan de verdad hasta que la dignidad vuelve a ponerse de pie. Ricardo Velasco guardó silencio unos segundos, como si quisiera darle a ese instante la gravedad que merecía. Luego miró a Mateo Herrera, no con lástima, no con incomodidad, sino con el respeto limpio que debió haber estado allí desde el principio. «Señor Herrera», dijo con voz serena. Nadie debió obligarlo a pasar por esto. La frase fue simple, y precisamente por eso tuvo tanta fuerza, porque no era una fórmula vacía. Era el reconocimiento claro de una injusticia. El tipo de reconocimiento que no borra el daño, pero impide que el daño siga fingiendo normalidad. Mateo bajó la mirada un segundo, como si aquellas palabras tocaran una parte de él, que había permanecido tensa desde mucho antes de entrar allí. Elena Rivas lloraba en silencio. Lucía Méndez apretó los labios para contener la emoción. Tomás Benavides miró hacia un costado, vencido por el peso de tantos años. Incluso Julián Ortega, todavía de pie entre los demás, parecía respirar de otra manera, como si una culpa antigua empezara por fin a aflojar. Entonces Ricardo extendió la mano hacia Mateo. No fue un gesto espectacular, fue algo más poderoso, un gesto humano. Y en ese momento, la sala contuvo la respiración otra vez. Mateo miró esa mano durante un segundo largo, casi sagrado. Luego apoyó la suya y se incorporó lentamente, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada, como si no solo estuviera levantando el cuerpo, sino también a todos los que alguna vez fueron empujados hacia abajo por el desprecio de alguien que se creyó superior. Cuando por fin quedó de pie, nadie vio a un hombre vencido que recuperaba postura. Vieron a un hombre cuya dignidad jamás había tocado el suelo, aunque lo hubieran obligado a arrodillarse. Elena se acercó primero y lo abrazó con una emoción quebrada, maternal, profunda. Mateo cerró los ojos un instante. Luego Tomás puso una mano en su hombro. Lucía sonrió entre lágrimas. El joven de la primera fila bajó la cabeza, conmovido, y alrededor de todos ellos, el silencio ya no dolía como antes. Ahora tenía otra textura. Ya no era miedo, era respeto. Darío Salvatierra, apartado y sin voz, quedó reducido a una figura gris al borde de una escena que ya no le pertenecía. No hizo falta verlo caer más. Su verdadero castigo ya estaba ahí. Haber quedado al descubierto frente a aquellos a quienes creyó pequeños. Mateo respiró hondo, miró a los presentes y dijo con una calma luminosa: la verdadera justicia no empieza cuando castigan al abusador. Empieza cuando los demás dejan de callar. Y nadie olvidó esa frase. Porque hay días en que un hombre es obligado a arrodillarse, y hay días en que, al levantarse, obliga a la verdad a ponerse de pie con él. Si esta historia te tocó, compártela,
porque a veces el primer acto de justicia es negarse a mirar hacia otro lado.